Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. El día de hoy vamos a recordar los top 5 episodios de las temporadas pasadas de Supply Chain Now en español y para eso tenemos un invitado que previamente ya ha estado con nosotros. Su nombre es Santiago Hernández. Él recientemente acaba de egresar de la maestría de Supply Chain Management en MIT y tiene amplia experiencia en diferentes empresas como, por ejemplo, Kellogg's, Petco y actualmente en Walmart. Él se ha desarrollado en posiciones liderando equipos de planeación y data analytics, enfocándose principalmente en optimización y transformación digital. Actualmente, Santiago diseña la estrategia de supply chain a largo plazo, aplicando sus conocimientos del MIT para resolver modelos de optimización con complejos algoritmos y diseño de redes. Ya nos contará un poco más a detalle qué hace. Santiago es un apasionado del deporte, el café, cocinar y el contacto con la naturaleza. Y si me lo permite, también le encanta probar productos extraños como las Oreos de sabor Coca-Cola y hacer reviews sobre esto. Así que empecemos. Esto es Supply Chain Now en español. Bienvenido, Santiago. Gracias por Hola, estar Sofía. nuevamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer estar aquí. Y sí, es correcto, hago reviews de cosas muy extrañas como las Oreos de Muy. Coca-Cola y tu favorito hasta el momento, el de la proteína con Coca-Cola también. Exacto. Y me encanta porque sí le da calificación de qué tan bueno o malo estuvo el experimento de probar esto. Entonces, después, shout out a esas empresas si lo quieren contratar para hacer reviews oficialmente. Oye, Santiago, cuéntanos un poco más qué ha cambiado desde aquella vez que te entrevistamos, que por cierto vamos a poner enlace a su episodio, eh, y ahora que estás nuevamente con nosotros, ¿qué ha estado diferente que nos quieras compartir en tu vida? Bueno, pues eso fue hace año y medio, ¿verdad, Sofía? Si mal no recuerdo. Y eso fue, me acuerdo que mi aplicación estaba pendiente en esos momentos cuando grabamos. Todavía no había una decisión, solamente había aplicado a la maestría en MIT. Obviamente fui admitido, cursé la maestría que dura un año. Fue la mejor etapa de mi vida. No tienes idea todo el conocimiento que obtuve, las excelentes relaciones que hice también. Conocí gente que me cambió la vida 100%. Yo creo que va a ser gente que voy a tener en mi vida para siempre. Viví en Boston un año, obviamente, para la maestría, lo cual es mi nueva ciudad favorita en Estados Unidos. Sé que ha sido y es increíble. Es Y como padrísimo. mencionaste, sí, como mencionaste, me gradué ahorita en mayo. De hecho, el día de mi cumpleaños, recibí mi título y caminé por el domo siendo mi cumpleaños. Entonces ha sido uno de los días Excelente más regalo. especiales de mi vida. Exactamente. Un trabajo muy arduo, pero valió totalmente la pena. Y después de eso, acepté una oferta en Walmart, aquí en Estados Unidos. Actualmente estoy en Bentonville, Arkansas, donde está el corporativo de Walmart. Y estoy en el equipo de estrategia y data science, que se conoce como Centroid, dentro de Walmart. Y como bien mencionaste, nosotros diseñamos la estrategia del supply chain a 10, 15 años con modelos matemáticos. Nos gusta, la verdad, salir de la zona del confort, romper con esquemas e intentar cosas nuevas, ¿no? Diseñamos ideas muy locas, lo cual obviamente no puedo hablar de ellas, pero son ideas que estamos muy seguros que van a transformar el supply chain, en especial en una empresa tan importante como es Walmart aquí en Estados Unidos y en el mundo también. Totalmente. Pues para los que se acuerdan, y ahorita vamos a volverlo a retomar, el episodio de Santiago antes estaba en Petco, entonces todo esto ha pasado y pasó en menos de 2 años, entonces nos encanta que las historias de nuestros invitados vayan evolucionando y que
poco a poco los podamos traer otra vez al podcast para que nos den un update de sus vidas. Así que hoy vamos a hacer algo muy similar al review de productos, pero de nuestros episodios. Tenemos un listado de 5 episodios que han sido los más escuchados de las temporadas pasadas y así que invitamos a Santiago porque valoramos mucho su opinión y porque la verdad la pasamos muy bien cuando grabamos y tenemos conversaciones. Creo que Santiago es súper honesto, easygoing y aparte, no sé, como que contagia siempre su energía en los podcasts y en los eventos. Y bueno, primero Dios, un día nos conocemos en persona, pero empecemos con el primer episodio. El número 1 es el de Mario Rodríguez de DHL, que nos cuenta su historia de cómo es que entró a DHL en el área de supply chain, porque recordemos que tiene diferentes divisiones, y cómo ha vivido en diferentes países, hablando diferentes idiomas, y a pesar de eso lleva más de 25 años ahí y le sigue enamorando esta parte de trabajar con DHL. Entonces, ahí no sé, Santiago, ¿tú qué opinas ahora que reescuchamos este episodio? Fíjate que me recuerda mucho ahorita el trending topic en LinkedIn de Elliot Hill, ¿no? El nuevo CEO de Nike, de cómo se empieza una trayectoria como intern en una empresa y después de 25, 30 años, esa persona llega a liderar la empresa, ¿no? Creo que ahorita Totalmente. en el mundo, bueno, hace unos años, no sé si te acuerdas en la pandemia, que los millennials, generación Z, era como la manera de crecer en el mundo profesional es estar saltando de empresas de 2 a 3 años, ¿no? Y fast forward 4 años, como que estamos viendo un poco esa diferencia de cómo ser leal a una empresa también es redituable, ¿no? Eso me encantó del podcast. Algo que también me lleva muchísimo que mencionaste es el tema de los idiomas. Nos platica de cómo el inglés le abrió muchísimas puertas y también lo mencionamos en mi podcast, ¿no? Cómo el inglés abre muchas puertas, cómo él se fue a Dallas, creo que en Pensilvania también estuvo un tiempo, y cómo el saber de inglés, saber español también, al final del día le regresa tantas oportunidades en su carrera profesional. Y creo que también mencionas un poco el tema de las diferentes áreas que tiene DHL. Bueno, tú y yo sabemos que un día en supply chain no es lo mismo al día siguiente. O sea, hoy puedes Exacto. estar muy tranquilo, puedes estar, el agua puede estar calmada y mañana puede haber alguna situación geopolítica, puede haber una pandemia, ¿no? Que ya el mundo está preparado, un poco más preparado para eso. Puede haber temas con proveedores, con clientes, todo puede cambiar de un día para otro y creo que eso es algo muy emocionante en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Sí, de acuerdo contigo. También recuerdo que, y rescato esta parte que dices que el español también le volvió a abrir otras puertas, ¿no? Entre ellas también se va a Chile, se va a Argentina y se da cuenta también que en Latinoamérica cómo estaba de avanzada la cadena de suministro y era algo que no se esperaba, ¿no? Que creo que también como latinoamericanos es algo que, no sé, tenemos ese sesgo de que no, pues no va a estar tan padre como en otros lugares del mundo. Y aquí Mario nos da como esa vista a que sí está igual o mejor que en algunos lugares del mundo, nomás que hace falta tener como ese spotlight también en estos países, ¿no? Y hay una parte que dice Enrique, el host anterior de Supply Chain Now en español, dice, debería de haber un documental de DHL en Netflix y yo sería la primera que lo vería para saber la historia y luego cómo crece y cambia, cómo se crean estas divisiones. Estaría genial. Entonces, Netflix, si nos escuchas, por favor, estaría increíble tener una serie documental de esto. Algo que me llamó mucho la atención, que ahorita también mencionaste, es cómo nos platica de su experiencia. No recuerdo si era un centro de distribución en Argentina o en Chile,
pero menciona del centro de distribución automatizado, ¿no? Y a ver, eso estaba hablando Mario de hace 20 años, 22 años, en el 2000, principios del 2000, ¿no? Creo que lo menciona, para uno de los clientes de DHL, que actualmente, por ejemplo, en Walmart, obviamente tenemos centros de distribución automatizados, pero pensar que eso ya era una realidad hace décadas es impresionante. Exacto. Em, y algo que también me gustó mucho que menciona es todo el tema de cómo los retos él lo veía más como una oportunidad, ¿no? ¿Qué voy a aprender sobre este reto en mi vida? Algo que me gustó muchísimo también que menciona Mario es el tema de resuelve lo que puedes hoy. No necesariamente te enfoques en el problema que todavía ni existe, que va a ser dentro de una semana, 2 semanas, o que ya fue en el pasado, ¿no? Muchas veces, tanto en la vida laboral como en la vida personal, podemos enfocarnos mucho en situaciones fuera de nuestro control, pero ¿qué podemos hacer hoy en día con lo que tenemos, en dónde estamos? Y creo que Mario hace un gran énfasis en eso, y eso habla de cómo también él ha superado obstáculos en su trayectoria que lo ha llevado al puesto que tiene hoy en día. Sí, y justo cuenta ese aprendizaje o consejo y dice, ojalá alguien me lo hubiera dicho antes para tener más pelo el día de hoy. Eso también, 100%. el Mario es muy simpático también, entonces se aprecia también el humor en estos episodios. Entonces también shout out a el sentido del humor de Mario. Eh, porque creo que al final también esa personalidad que tiene es la que también lo ha llevado a donde está el día de hoy. 100% de acuerdo. Ok, episodio número 2 de la lista del top 5 es el de Isabel Agudelo. Yo no tengo más que puras cosas buenas que decir de Isa. Entonces, contexto, yo a Isa la conocí en persona en un evento en Ciudad de México. Ella dio una ponencia y yo di otra y nos hicimos, me gusta creer que nos hicimos mejores amigas durante el evento y después post evento y así fue como la invitamos al podcast y la verdad es que ella es buenísima hablando en público y teniendo conversaciones, es súper capaz de todo transmitirlo por medio de historias, entonces cuando yo vi su conferencia y cuando también la invitamos al podcast, para mí fue como que, wow, la habilidad que tiene para transmitir un mensaje con tanta pasión y con tanto conocimiento y sin que le pierdas nada de atención. Eso es primero lo que rescato. No sé, ¿tú cómo viviste el escuchar este episodio, Santiago? A ver, primero que creo que lo estábamos comentando un poquito antes de empezar el podcast también, ¿no? Como te dije que a mí me encantaría trabajar para una líder como es Isabel, ¿no? Esa pasión que transmite, cómo habla, cómo se comunica, bien lo dices. Y algo que he notado es que a veces en supply chain, ¿no? Nos podemos enfocar mucho en los números, como yo, ¿no? Que me encantan Data Analytics y los modelos de optimización y todo lo que tú quieras, pero si no tienes esa parte de comunicación efectiva, si no puedes transmitir un mensaje con pocas palabras a una gran audiencia, no vas a, bueno, no es que no vayas a crecer, pero es que es más difícil llegar a un rol de importancia, de estrategia, que puede cambiar el supply chain. Y eso en el podcast de Isabel, la verdad es que lo admiré muchísimo. Me encantó obviamente también que haya hablado tanto de lo importante que es el equipo para ella, ¿no? Se nota que es una persona que trabaja en equipo, que le gusta ver a los demás crecer, no simplemente ser la estrella del lugar, sino hay un dicho muy famoso que es, si tú brillas, yo brillo y todos brillamos, ¿no? Entonces, definitivamente la energía de Isa también se contagia y me encantaría tenerla de mentora algún día. Totalmente. Yo de jefa, de lo que ella quiera, pero que me contrate y trabajar con ella en un equipo, pero estaría fabuloso. También me encanta que tiene amplia experiencia en muchísimas industrias. De hecho, justo cuando terminamos el podcast, ella
cambió otra vez de consultoría y se fue al banco de alimentos. Sé que ha estado trabajando antes en la cadena de suministro de fertilizadores para el café, y también ha estado en Lógica, que es una empresa que básicamente empezó como con las bases para el programa de GC-Log en MIT, luego ella fundó ese programa, entonces como que ha estado tanto en la práctica como en la academia y nunca con miedo a intentar nuevas cosas, entonces eso también siento que ha complementado muy bien su perfil en ser multidisciplinaria y como con múltiples pasiones, entonces creo que eso es súper interesante. Mira, creo que le diste al clavo. Ahorita justo te iba a describir con una palabra a Isabel y la palabra que yo capté mucho de la comunicación de su podcast es apasionada. Y creo que cuando tienes el amor a lo que haces, el rol, cómo te platica ella acerca del café, acerca de cómo las autoridades en Colombia, ¿no? Donde trabajaba, tenía que superar esos retos, pero lo disfrutaba, ¿no? Disfrutaba el proceso y creo que eso en nuestro día a día como profesionistas en supply chain es una necesidad, ¿no? Ser apasionado por lo que haces, disfrutar el proceso y seguir creciendo, bien como lo menciona Isabel. Totalmente. Este episodio yo lo recomiendo a nuestros escuchas si un día están como desmotivados, si andan pensando que quizás cadena de suministro no es el lugar para ustedes, vayan y escuchen este episodio y de verdad salen con una nueva energía, una nueva perspectiva y les aseguro que van a volver a encontrar su pasión por esta industria. Y retomo el punto que decías que decía Isabel, ¿no? La importancia del equipo y de las personas. A veces no es que estés en la industria incorrecta o que estés siguiendo el camino incorrecto, sino que quizás no te has rodeado de las personas que, que deberías para poder crecer, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Creo que ella también lo menciona un poco en el podcast acerca de los mentores, eh, que es crucial encontrar un buen jefe, ¿no? Y también que no está mal, o sea, no está mal salirte de un rol, decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, pero cómo ella te platica acerca de los mentores y la importancia que tiene un buen jefe en tu desarrollo profesional y personal es para mí lo más importante cuando yo escojo un rol. Vas a estar con esa persona de 8, mínimo 8 horas al día, máximo, depende de la empresa, pero si es una persona que admiras como líder, a ver, el liderazgo no es por un título, ¿no? Yo he tenido grandes líderes que son peers míos, he tenido grandes líderes que son hasta que me reportan a mí, ¿no? Pero si tú tienes un buen líder en la empresa, ahora sí que la gente y tu jefe se van a convertir en el activo más importante de la empresa. Entonces, eso la verdad que menciona Isabel también es de suma importancia, escoger un buen jefe, no una buena empresa, bueno, obviamente los valores de la empresa son muy importantes, pero un líder, un jefe, eso te va a catapultar en la vida y eso te lo platico yo por mi experiencia también. Precisamente. Yo ahí sigo en búsqueda de un gran jefe, pero ese es otro tema para otro podcast. Offline Pero del bueno, podcast. vamos a el episodio número 3 de este top 5, que es el de Paola Núñez. Paola Núñez, ella es mexicana y es muy inquieta también. Desde muy joven empezó a trabajar, ha estado en muchísimas empresas, desde Danone, L'Oreal, ahorita está en Holcim, antes estaba en Transplace, y le ha tocado estar cambiando de industrias y también un poco en tanto empresa nacional, empresa multinacional, y bueno, también sé que como tú le encanta el deporte y correr y estar en outdoors, entonces siento que ahí tienen algo en común.
Pero sí, Paola también ha sido galardonada del Premio Nacional de Logística y ella sé que está súper activa en muchísimas organizaciones como la de Sol Logístico y que le encanta ir a eventos. Ella en este episodio comparte mucho de su historia y también algunos buenos consejos que vamos a tocar, pero ¿cuál fue algunas de tus impresiones o cosas que rescatas de este episodio, Santiago? Creo que ya lo mencionaste perfecto y creo que también los consejos que yo me llevé, digo, los dice muy explícitamente Paola, pero son los mismos, ¿no? Hice mucho match con ella en cuestión del deporte, como lo menciona varias veces en el podcast, ¿no? Que es una gran manera también de sacar el estrés, ¿no? Ahora sí que eh, es lo que te hace crecer mucho como persona y se ve reflejado también en tu día a día, en el trabajo. Y los tres consejos que nos da ella, no podría estar más de acuerdo. O sea, el tema del customer centricity, ¿no? Tener esa actitud de servicio. Fíjate que yo recuerdo algo mucho de cuando estaba en Customer Service and Logistics en Kellogg, de cómo iba a... Me mandaban un correo mis clientes internos y yo iba a su escritorio. En lugar de contestarles por correo, contestarles por Skype en ese entonces, Ajá. yo iba a su lugar y era una conversación que teníamos frente a frente, ¿no? Esa actitud de servicio me llevó muy lejos. Obviamente, cuando se hacía una decisión, se ponía por escrito, se mandaba el correo, todo lo que tú quieras. Pero esa actitud de servicio que recomienda Paola es también un gran consejo que nos da. El tema de la curiosidad, nos platica su historia de cómo cuando es asistente del VP de operaciones y tenía curiosidad porque decía, a ver, o sea, pues, el VP no está no sé cuántas horas del día, yo creo que ha de estar en eventos, juntas, lo que tú quieras, y se iba con los de operaciones y los de operaciones le daban trabajo que hacer, no creo que sea por trabajo porque la querían bulear ni nada por el estilo, yo creo que más bien era por esa curiosidad que nos platica, ¿no? Tenía muchísimas, quiero imaginar que tenía muy buenas preguntas para las operaciones y así es como entra a supply chain. Y también el tema de la proactividad que nos platica, ¿no? El tema de el consejo de ser alguien proactivo, alguien echado para adelante, que no... Y va muy de la mano con los otros dos consejos, ¿no? Si eres proactivo, vas a ser alguien con customer centricity porque vas a tomar esas decisiones para tener tu cliente como punto focal en tus decisiones. Y si eres proactivo, vas a ser curioso. Esos tres aprendizajes que nos comparte Paola, la verdad, me los quedo para todo mi desarrollo profesional, definitivamente. Totalmente. Incluso también ella mencionó una frase que recuerdo que así, por esa frase le pusimos así al episodio, que es que tu actitud define tu altitud, que esta frase no la dijo ella, la dijo Zig Ziglar, pero sé que es una frase que toda la vida la ha motivado mucho y me acuerdo cuando estábamos decidiendo cómo nombrar el episodio, dijimos, esa es la frase que queremos usar porque te deja, vuelve a este punto de cómo eres tú el dueño o el responsable para llegar a donde tú quieres, ¿no? Y nuevamente creo que estos tres puntos de ser servicial, de ser proactivo, de ser curioso, van muy de la mano con tener la actitud correcta para llegar a donde tú desees estar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No importa las circunstancias en las que te encuentres, sino es la actitud que tomas al enfrentar ese problema, ¿no? Y es la típica analogía y metáfora de el vaso medio lleno o medio O medio vacío, vacío. ¿no? Es Exactamente. cuestión de perspectiva y sí, totalmente. Correcto, pero sí, también me encantó ese podcast. Digo, no por nada es de los top 5. Vamos al top 4, el de Josué Velázquez. Yo, para los que no conocen a Josué, Santiago y yo tenemos la fortuna de conocerlo y de haber tomado clases con él. La verdad es que Josué es todo un personaje. De verdad, para empezar, mide 2 metros.
Ese es algo que siempre es impactante para mí. Yo mido 1,65, pero 2 metros es demasiado. Siempre dice que de dónde es, que es de Jalapa, Veracruz, y siempre cuenta una historia que me da mucha risa, pero no sé, José siempre tiene una buena actitud cada vez que lo ves. Yo jamás lo he visto con una actitud diferente o triste o enojado. O sea, siempre lo veo muy motivado a cómo encontrar el sí y cómo lograr las cosas. Entonces, la verdad es que es un personaje como... Yo siempre me la paso bien y es siempre muy extrovertido y súper inteligente. Entonces, eso es del lado personal y cómo es. No sé qué otra cosa quieras resaltar, Santiago. A ver, aparte de que mide 2 metros, siempre usa sus sacos locochones de color rojo, veme desde 3 kilómetros, entonces no te puedes perder a Josué por ninguna razón, la verdad. Pero sí, no, es este tipazo, la verdad. Escuché yo ese podcast antes de irme a la maestría de MIT, porque él fue director de la maestría. Entonces, obviamente quería cualquier insight posible para ver mis posibilidades de admisión. Y lo volví a escuchar después de, bueno, para este episodio, después de terminar la maestría. Y viendo hacia atrás, digo, la segunda vez que lo escuché, Sofi, me estaba carcajeando de la risa por todo lo que tenemos en común. En verdad, Josué, si estás escuchando este episodio, nos tenemos que echar un café para platicar de nuestras experiencias y de muchas otras cosas más que tenemos en común. Excelente persona. Sí, excelente persona. Bueno, ahora, hoy en día, Josué lidera muchos proyectos, pero entre ellos el Laboratorio de Sustentabilidad en MIT, también dentro del Centro de Transporte y Logística. Entonces, siempre ha sido muy apasionado por ese lado de circularidad, sustentabilidad, la parte de pequeñas y medianas empresas, cómo lograr engrandecer estos comercios pequeños o incluso también el comercio informal de los países en Latinoamérica. Entonces, siempre ha estado como un paso adelante en esos temas y buscando enfocar los estudios o los casos de estudio en esos temas. No sé también, Santiago, cuál fue tu experiencia o si sí te dio clases en MIT o algún seminario, cuál haya sido tu experiencia con él. Me va a matar Josué, pero no. Porque Tomé, bueno, su curso está en la plataforma edX, ya está disponible ahí, el de Sustainable Supply Chain. sí, Y ya lo tomé yo, está buenísimo, yo tómenlo. también ya lo tomé. Yo también lo tomé y está buenísimo. Y justo por eso es la razón por la que no tomé su clase presencial. Pero claro que sí, a ver, siendo mexicano en MIT, obviamente Josué y yo platicábamos cada que nos topábamos, fuimos a cenar un día con otro alumno, ex alumno también de MIT, Arturo Torres, que si está escuchando el episodio le mando un gran saludo. Y te digo, gran personaje, pero directamente con él, estando en MIT, lamentablemente no tomé clase, aunque sí la recomiendo porque, te digo, el curso está en edX. No, sí te va a matar, sí te va a regañar. Lo siento mucho. Este es el último episodio que hace Santiago con nosotros. Gracias a todos por escuchar. No, pero fuera de broma, bueno, yo sí he tenido oportunidad de tomar clase con él presencial. De hecho, cuando yo había aplicado a GCLog, él fue al TEC de Monterrey en Guadalajara, clase de inventarios. Y justo para mí fue como, fui a la clase y fui como con dudas de que, ay, ¿será que puedo tomar una clase de un profesor del MIT? ¿Lo haré bien o no? Y la verdad es que me fue muy bien y saliendo de la clase, porque incluso hasta Josué me retó en clase, como me pasó al pizarrón y todo, y yo sí que
pero lo logré y todo salió excelente. Y después me dijo, Sofía, tú tienes que aplicar, te tengo que ver en el MIT. Y yo justo acabo de aplicar, me vas a ver pronto. Y sí, nos vimos pronto allá. Y con él tomé también otras clases de laboratorio de LIFT, de pequeñas y medianas empresas. Y pues nada, siempre es un honor platicar con él. También su alter ego es Doctor House, por si alguien no sabía, pero incluso hasta tiene un logo muy similar al de Doctor House, pero con el nombre de Josué. Y tiene un bastón que no necesita un bastón, pero es parte Lo usa. del look. Ujú. Sí, Exacto. sí, sí lo usa. Entonces, si alguien alguna vez tiene una oportunidad de tomar clase con él o tiene esta curiosidad de cómo sería, también lo puede hacer con el curso de EDX en Sustainable Supply Chain. Pero sí, este es un gran episodio, la verdad, también muy divertido, así como es él. Y justo ese episodio también lo hicimos Enrique y yo, entonces estuvo muy dinámico esa conversación entre los tres. Sí, me encantó. La verdad, como la energía de Josué se contagia, ¿no? Es una persona, como bien mencionas, súper extrovertida. Y digo, para empezar a platicar un poquito del episodio, algo que me encantó que dice que no es necesariamente de supply chain, sino habla más de su experiencia, de cómo decide ir a MIT, platica de otra también decisión que tuvo en su vida, pero que las decisiones importantes en la vida se hacen con el corazón, ¿no? Muchas veces podemos estar pensando muchísimo, ¿no? Nuestra mente, que mucha gente le dice miente, ¿no? Te puede estar creando problemas que no existen, haciéndote dudar de ti mismo. El problema del impostor, que también Josué nos comparte de cómo él se sentía un impostor en MIT, lo cual a mí también me pasó. Y todo se debe resumir a qué es lo que tu corazón te dice, ¿no? Y eso es lo que tienes que seguir, porque en 5, 10 años, probablemente todos los problemas que te imaginaste, que tu cerebro te guió, la probabilidad de que pasen son muy bajas. Pero en 5 o 10 años te puedes arrepentir de no tomar una decisión. Te puedes arrepentir también de tomar la decisión, ¿no? Pero como bien dice Josué, las grandes decisiones en la vida se deben hacer con el corazón. Ese es un gran aprendizaje que deja el episodio y creo que por eso también nuestros escuchas lo han puesto en ese top 5. Si no lo han escuchado, lo recomendamos ampliamente. Ahora sí, Y a ver, finalmente. Dinos. no, yo también, o sea, lo único que quería compartir, además de ese episodio, que a mí me llena muchísimo admiro mucho el trabajo que hace Josué porque nos platica de las nanostores, ¿no? En México y en Latinoamérica, que se le conocen como kioscos o tienditas o lo que tú quieras, pero cómo su misión, la misión de Josué es impulsar y ayudar a estas microempresas que tienen menos de 10 empleados, que en realidad son el soporte de la economía. O sea, tú vas a una ciudad de México, por ejemplo, que sé que te encanta, Sofi, y cuántas misceláneas ves, cuántas tienditas ves, ¿no? Y todos los problemas de rauteo que hay detrás de las empresas que surten la mercancía para estas empresas, es algo que, por ejemplo, yo en mi día a día, en el trabajo, digo, no estoy haciendo ahorita planeación de transporte, pero no es como que hay un Walmart nuevo cada día en cada parte de Estados Unidos, ¿no? Es una empresa mucho más sólida, mucho más concisa, el día a día se repite mucho. Ahora, para empresas como Bimbo, Coca-Cola, Lala, empresas que surten estas tienditas más chicas en Latinoamérica, los problemas de rauteo que nos comparte Josué es un problema de parqueo, ¿no? De estacionamiento, dónde te estacionas para dar el producto. Se me hace algo maravilloso y algo que igual regreso a más o menos lo que comentábamos al principio del episodio, que no, un día en supply chain no es igual para una persona en otro país que para mí, ni hoy igual que mañana. Entonces, se me hace uno de los episodios también que cómo aborda desde temas personales, temas de crecimiento personal y temas
muy, muy actuales del supply chain, que no nos damos cuenta a veces. Y sobre todo temas ese de nano stores y de las tienditas de abarrotes, tienditas de la esquina, que no se tocan. O sea, no había literatura sobre esto hasta que Claro. Christopher Mejía, Josué Velázquez, Edgar Blanco, estas personas se unen y dicen, oigan, hay que tener una investigación más profunda de lo que está pasando porque, como bien dices, son el soporte de la economía de varios países de Latinoamérica. Entonces, está muy interesante. También por ahí les pondremos la liga a este libro, que es uno de los grandes publicaciones del MIT y que hace como un enfoque específico a algo que no habíamos tocado antes. Entonces, está muy interesante. Nuevamente escuchen el episodio. Es ampliamente recomendado. Finalmente, ahora sí, el número 5 de 5 es justamente tu episodio, Santiago. El episodio de Venga. Santiago Hernández cuando él estaba en Petco. Entonces, en ese episodio hablamos mucho sobre Petco. También hablamos mucho de tu historia personal, de cómo empezaste primero siendo ingeniero industrial un segundo y luego cambiando Literal. a ingeniería en alimentos. Y cómo empezó tu carrera también en Kellogg's, cómo tenías esta misión de quiero poder impactar al mundo o transformar el mundo desde los alimentos. Entonces, ahí digo, yo sé que a veces es raro escucharse a uno mismo. Yo a veces no puedo escuchar mis episodios o antes me daba mucha pena. Era como, oye, ¿cómo voy a escucharme a mí? Porque como que siempre uno es más juicioso sobre lo que hace que el resto de las personas, pero bueno, no sé cómo ha sido tu experiencia escuchando ese episodio nuevamente versus cuando lo viviste y lo grabaste. Pues mira, creo que a mí lo que se me queda bastante de ese episodio, que me dio mucho gusto que lo haya escuchado y haya resonado conmigo nuevamente, es por qué estoy en supply chain, ¿no? Y también mi decisión de trabajar para Walmart después de la maestría. Bueno, cuando estaba en la maestría, mi proceso de contratación fue un poco diferente al de todos los demás, porque todo el mundo era, aplico a todos lados. Y bueno, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero varias personas eran, no importa dónde trabaje, simplemente donde me caiga la primera oferta o donde mejor me paguen o la empresa más prestigiosa. Y yo llegué muy claro a MIT y dije, yo quiero trabajar para una empresa de alimentos que esté haciendo la diferencia en el mundo. Y las tres ofertas que tuve de trabajo, las tres eran de empresas de alimentos y eran más o menos eran del mismo sector esencialmente, el tema de grocery, de cadenas de supermercados. Y tomé la decisión de aceptar esta específicamente en Centroid por toda la responsabilidad, el liderazgo que tienes de cambiar la cadena de suministro directamente en el tema de alimentos en Estados Unidos. Entonces, pero claro que me dio mucho gusto poder volver a escuchar eso que dije y confirmar qué es lo que quiero hacer en supply chain. Y también el tema de ayudar a las demás personas, ¿no? Ayudar a las demás personas, creo que mi misión de vida, ¿no? Ayudar a los demás sigue siendo. De hecho, en mi anillo de graduación, el Brass Rat, como le dicen en MIT, abajo está grabado que mi propósito de vida es ayudar a las demás personas. No le puse mi nombre, no le puse la fecha, simplemente puse el propósito de mi vida, que es ayudar a las demás personas, porque quiero que en un futuro, cuando recuerde esa graduación, cuando recuerde que fue mi cumpleaños y recibí ese título, poder voltearlo y ver, a ver, o sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? No perseguir el prestigio, el dinero, sino perseguir el propósito es lo que en verdad nos va a llenar en esta vida. Ese es un gran aprendizaje y gran consejo que nos das. Y también qué bello que sigues siendo fiel a esa misión
y que, o sea, creo que obviamente del episodio hace año y medio a hoy han cambiado muchas cosas, pero lo fundamental de tus valores y de tus metas sigue siendo constante y sigue siendo eso, ¿no? El ser buena persona con los demás. Y tengo aquí el quote, que es ser una persona trascendente en cadena de suministro para impactar al mundo, que es justo lo que estás logrando posicionándote en una empresa tan grande como lo es Walmart, que tiene ese leverage para tener ese impacto y además, sobre todo esta parte de, pues sí, seguir siendo fiel a ti mismo, ¿no? Correcto. Y sí, como bien mencionas, o sea, mucho ha cambiado en este último año y medio. Si vieron mi episodio de Petco, pueden que digan, estás exactamente en el mismo lugar, está el mismo background, la misma pared, el mismo cuadro. Lo que no saben es que he vivido en 3 ciudades diferentes a partir de ese momento. Este no es el mismo background. Sí es el mismo cuadro, pero no es el mismo background. Y, y sí, confirmadísimo, Sofía. Por ejemplo, en mi trabajo actualmente lo escogí porque es específicamente para el diseño de la cadena de suministro del tema de grocery. No estoy diseñando la cadena de suministro para televisiones, para los celulares que se venden en Walmart, para el fashion. Es específicamente para el tema de comida, lo cual es lo que me apasiona. En ese estudié mi carrera en ingeniero en la industria alimentaria y combinado con supply chain, que fue en lo que estudié la maestría. Entonces es tomar las dos pasiones de mi vida y hacer un cambio positivo en el mundo. Exacto. No, nos encanta y qué bueno que seguimos en este camino que tan convencido has estado de seguir. Entonces, nos da muchísimo gusto también desde Supply Chain Now en español ver este crecimiento, ver cómo cambias y bueno, como mencionaba al inicio del episodio, tenerte aquí para hacer nuevas dinámicas en este podcast, ¿no? Para ir cerrando, vamos a hacer nuestra dinámica que estamos empujando mucho, que es el confesionario logístico, en el que confiesas algo, en el que quizás te hayas equivocado, un fracaso, un error, pero también nos cuentas cómo es que te levantaste, cómo es que lo solucionaste o incluso qué aprendiste de eso para que en el futuro no te volviera a pasar. Claro que sí. Híjole, qué pregunta tan dura, Sofía. Creo que se resume bastante en lo que también nos compartía un poquito Isabel, que es el tema de escoger tus mentores y tus líderes, ¿no? En una empresa. Y tengo que confesar que en un punto de mi vida sí escogí un trabajo, me atrajo mucho el tema de el título, la importancia, obviamente el sueldo, y dejé un poco al lado el tema del liderazgo, del jefe directo que tenía en ese momento, y debí de haber hecho mucho más investigación acerca de qué tipo de líder es, qué tipo de persona es. Un consejo para los que están escuchando es, en una entrevista de trabajo tiene que ser hacia ambos lados, ¿no? Tanto esa persona te debe entrevistar a ti como tú a esa persona. Así que hagan preguntas que les demuestren qué tipo de líder es su futuro jefe, si es que reciben esa oferta. Y al mismo tiempo, atrévanse a pedir si pueden ustedes platicar con gente que le reporta a este líder o gente que haya tenido experiencias directas con este líder. Ahora sí que literal, como ellos piden referencias de ustedes, tú también tienes que pedir referencias de ellos. Ese fue mi error, lo aprendí. Ahora obviamente se piden referencias de no solamente, o sea, no solamente mías, sino también me gusta a mí pedir referencias acerca de esa persona para que yo pueda escuchar cómo es ese líder desde un tercero. Porque como bien mencionábamos, 8 a 10 horas de tu día pasas con esa persona. Ese es un error que cometí en cuestión de vida profesional
Y en cuestión de supply chain, eventualmente todos dejamos caer la pelotita. Para mí fue un reporte, un código que hice. Simplemente como lo corregí fue atacar la raíz del problema. Es una historia muy larga, no voy a entrar a detalle, pero es identificar el problema, atacar la raíz, corregirlo y proponer una solución y también poner ahora sí que safety nets de seguridad por si llegase a pasar nuevamente. La redundancia en la ingeniería, ¿no? Si falla un sistema, ¿cómo podemos asegurar de que luego lo identifiquemos? Y después de eso, la verdad es que ya el modelo no falló y todo fue caminando hacia adelante. Creo que yo tengo historias de los dos tipos. También he tenido errores de esos dos tipos. Entonces, para nuestros escuchas, tomen los consejos de Santiago. También de mi lado les recomiendo eso muchísimo. Y yo para el futuro también es, pedir referencias de las personas con las que voy a estar trabajando también, porque al final tu trabajo, no se convierte 24/7, pero sí se convierte en gran parte de tu día a día. Entonces, qué mejor si estás con un equipo que también te hace crecer y que al final te aporta valor y tú a ellos. Entonces, creo que es fundamental eso que dices de pedir referencias both ways. Y bueno, de errores de, como decías, tirar la pelotita, pasa. El chiste es que no te vuelvan a pasar. Y pues al final es como parte de ser humanos el cometer estos errores, pero creo que esta humildad de darte cuenta que cometiste un error y la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo lo soluciono y cómo evito que pase? Eso es esencial y habla mucho de tu ética de trabajo. Entonces, muy buenas anécdotas, muy buenas historias. Vamos a cerrar este episodio. Les dejamos los 5 episodios más escuchados de Supply Chain Now en español. En este episodio los comentamos, sacamos los aprendizajes más valiosos de ellos y nos acompañó Santiago, que también es parte de este Top 5. No sé, Santiago, un último mensaje para nuestra audiencia. No, nada más, muchísimas gracias, Sofi, por volverme a invitar. Siempre feliz de poder compartir mi experiencia, poder discutir excelentes episodios. Y si a alguien le gustaría escuchar mi experiencia en la maestría, obviamente pueden conectar conmigo. Estoy en LinkedIn. Seguramente, bueno, ojalá, Sofi, les dejes mi link también abajo. Claro que sí. Y muy feliz de platicar mi experiencia, darles tips de admisión y platicar más acerca de todo lo que he hecho en supply chain. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Este es el fin del episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.